Esto es Shanti. Bienvenidos. Conduce Alma Rosalía. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hola amigos de Shanti, el Sendero del Alma, con mucho gusto los saludo desde Puebla, México, y desde su radio por internet www.mexicoprioridad.com. Les doy la más cordial bienvenida, con un abrazo lleno de bendiciones como siempre, y bueno, vamos a entrar como en cada programa con unas citas relacionadas con el tema del día de hoy. La primera cita es: 3 cosas nos ha quedado del paraíso: las estrellas, las flores y los niños. Esta es una cita anónima, pero tenemos las otras 2. Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo, y esta es de Alejandro Jodorowsky. Las flores siempre hacen que la gente sea mejor, más feliz y más útil, con el sol, la comida y la medicina para el alma. Esta es una cita de Luther Burbank. Pues nuestro tema está relacionado con las flores y se llama La magia de las flores de Saint Germain. Es un tema que también está relacionado con la salud y que sé que ustedes van a agradecer que compartamos con ustedes este maravilloso tema. Y para hablar de él, quiero hablar de nuestra invitada. Ella es licenciada en Lenguas Modernas, tiene una maestría en Desarrollo Humano, certificada en Coaching, y además estudió con el doctor Claudio Naranjo el programa SAT, que hace referencia al término en sánscrito que hace hincapié a la verdad y al ser. Esta organización existe como un propósito de llevar a cabo una tarea psicoespiritual que abrace tanto un aspecto contemplativo como terapéutico, y se me hace también un tema muy interesante que yo creo que más adelante vamos a compartir también con ustedes. Y les estoy hablando de mi invitada, que se llama Ari Ruiz Rosales, a quien le agradezco mucho. Ari, gracias por estar conmigo, acompañándome nuevamente. Te agradezco tu tiempo, tu disposición para hablar de este tema. Ella es, aparte de lo que les comenté, maneja otras terapias alternativas de las que después también, si hay tiempo, ella nos va a platicar, para que ustedes sepan que no solamente hay esa parte, sino está la parte que nos ayuda muchísimo en la vida, las terapias alternativas, como hoy. Ari. Muchísimas gracias, Alma. Como siempre es un placer ser tu amiga, estar cerca de ti, ver tu sonrisa, estar simplemente involucrados en estos temas que nos apasionan. Bueno, mira, el corazón lo traigo que se expande y se expande y se expande, caray. Ahorita que dijiste corazón, hay otro tema relacionado con el corazón también con el corazón, ¿verdad? Pero bueno, no cabe duda que este espacio y este lugar tiene una magia particular que refleja también tu búsqueda, y bueno, pues que algo que hemos compartido siempre es como esta magia de las flores, que es el tema de hoy, ¿no? Y bueno, sobre todo muy ad hoc al momento en el que estamos, que es recién la entrada de la primavera. Claro, ¿verdad? Muy relacionado con nuestro entorno. Con nuestro entorno, pues, en definitiva. Sí. Que además nos llena de alegría, de colores. Claro, nos motiva la primavera siempre. Claro, simplemente observar las calles, ¿no? Ver cómo ya los árboles, después de estar en un momento de tanta... bueno, de tanta sequía, bueno, pues los brotes surgen, los colores vienen, el calorcito llega, y esto en definitiva también nos transforma. Sí, ¿no? Así es una transformación. Pues vamos a entrar con Ari al tema del día de hoy. Y bueno, la primera pregunta es, Ari, ¿cómo llegaste a involucrarte con el conocimiento de las flores de Saint Germain? Ah, bueno, pues mira, esa es una historia linda en el sentido de que, bueno, muchas de las cosas que yo sé o las técnicas que he aprendido fue de la mano de mi suegro, quien es médico, un médico que, como todo médico, llega a un momento a observar que el síntoma es la expresión de la personalidad o de algún conflicto emocional en el paciente. Y él me regala mi primer sistema floral, que fue un sistema floral de Bach, como el padre de la terapia floral, la persona que reintroduce todo este sistema a Occidente.
Y cómo me acuerdo haber recibido esta cajita que en lo particular me daba como mucha alegría y no sabía por qué. Unas flores, bueno, pues de un sistema inglés que de alguna forma proponían una búsqueda de patrones de tristeza, incertidumbre, desapego, ¿no? Y cómo me acuerdo haber leído y estudiado este sistema que de alguna forma lo que proponía es que así como hay seres humanos en el mundo, así como hay flores en todo el mundo, habemos seres humanos, ¿no? De diferentes colores, con diferentes procesos de florecimiento, ¿no? Con diferentes estructuras, por supuesto, y cómo cada una apelaba a un aspecto interior o de sanación interior. Y me acuerdo que, bueno, pues siempre lo estudiaba y siempre trataba, pues sí, de apelar a la memoria, y por alguna razón no podía como encontrar esa conexión con el sistema. Pero nunca resistí de seguir como entendiendo qué era lo que Bach, más allá del síntoma, nos quería decir. Y básicamente, después de algún tiempo entendí eso, ¿no? Que la diversidad y la riqueza de seres humanos que habitamos este planeta es impresionante. Y que lo mismo sucede con las flores, que aunque hay flores en España, que aunque hay flores en Brasil, que aunque hay flores en Estados Unidos, en Australia, bueno, cada una tiene como su característica muy biológica en cuanto al clima, a los colores, a la humedad, a incluso, bueno, pues este nivel de si es venenoso o no es venenoso, ¿no? Y que finalmente ellas tienen un mensaje muy particular para los seres humanos, que es esta capacidad de transformación y esta capacidad de vitalización, porque apelan mucho a nuestro organismo vital, a nuestro cuerpo etérico, ¿no? Entonces empecé a trabajar con el sistema. Me di cuenta, bueno, pues que yo era mi primer conejillo de Indias, quise explorar varias cosas y la verdad es que era pues mágico el resultado. Hablar sobre un proceso terapéutico que te hace poner atención en tus voces o en tu conversación interna. Y de ahí, bueno, pues me surgió también la idea de explorar qué otros sistemas en el mundo había. Si Bach había dejado este legado, pues qué otras flores había. Y por ahí, bueno, pues estuve estudiando las flores de California, las flores de Saint Germain. En algún punto llegaron a mi vida en un viaje y en un momento muy especial. Y sobre todo, bueno, pues porque a diferencia de las flores de Bach, las flores de Saint Germain es un sistema vivo, es decir, hay una persona que hoy en día existe, que habita este mundo, que es humano, que le podemos preguntar todas estas inquietudes que tenemos y bueno, pues simplemente también de la mano de Neide, pues he podido explorar tanto el tema de recolectar flores como hacer una esencia floral, como probar un proceso terapéutico, es decir, pude entender muchas otras dimensiones que, bueno, pues ya por tema de vida Bach ya no me pudo platicar, ya no me pudo enseñar, aunque siempre queda como esa esencia, ¿no? Esa esencia de lo que el legado de esa persona quiso decir. Y como dicen por ahí, la naturaleza tiene la respuesta para toda enfermedad. Para toda enfermedad. Ahí está la respuesta, ¿no? Siempre en la naturaleza. Efectivamente. Muy bien, pues háblanos, ¿cómo nace ese sistema floral en el que tú ya te involucraste? Perfecto, fíjate que yo conozco aquí en México a Neide Margonari, que es la creadora del sistema, una mujer que vive y radica en Brasil. Y ella es la que, nos habla un poco de su historia. Ella por formación y vida fue una persona que se dedicó a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, y encuentra también como este llamado que yo creo que muchos en algún momento sentimos, que es, pues me encanta lo que hago, pero hay algo más que quisiera seguir como explorando. Ella le llama el llamado de las flores de Saint Germain y empieza un proceso terapéutico en donde, pues por supuesto, inicia con las flores de Bach a probar sus beneficios y se da cuenta que una de las cosas que más le gustaba era el diseño de interiores, de jardines, del contacto con la naturaleza. Ella incluso se dedicaba a hacer trabajos para estas revistas de casa y jardín y cosas así. Y alguna ocasión, bueno, pues caminando ahí por la campiña brasileña también empieza a sentir como esta comunicación que todos tenemos en algún momento con las flores, ¿no? Esta conexión de belleza, de tranquilidad, de paz. Y empieza así un camino. Ella empieza a explorar pues cuáles son las flores que surgen sobre todo en el Amazonas,
y empieza a ser como todo un estudio profundo que va desde lo más físico hasta lo más espiritual. Yo la conozco, me comparte un poco como su historia de vida en un grupo de personas, estoy hablando del año 2000, 2001, y la verdad es que me acuerdo que una de las cosas que más resonaba en mí, pues era como esta historia o esta búsqueda que todos tenemos de tratar de entender cómo este universo se manifiesta de tantas formas. Y me acuerdo que una de las cosas que más me daba como coherencia en todo lo que yo escuchaba de ella es que ella hablaba de una flor que se llama leucanta. Leucanta es una florecita de centro amarillo con 3-4 pétalos blancos que de alguna forma trabajaban este vínculo o hablaban de esta necesidad del ser humano de vincularse primero con el aspecto femenino o maternal, ¿no? Y cómo pues todas estas historias, bueno, pues nos van afectando a lo largo de nuestra vida. Y como me acuerdo que cuando yo salí de verla y de escucharla, yo dije, yo quiero probar esta flor, pues con muchos niños, con muchos pacientes, con muchos albergues que en ese momento yo trabajaba de mujeres violentadas, y ver qué tanto esta flor que prometía resolver o reconectar con ese vínculo materno femenino, pues funcionaba. Y la verdad es que fue simplemente sorprendente lo que yo empecé a observar con las flores de Saint Germain. Me pareció espectacular. Cada flor tiene una historia, cada flor tiene un momento en la búsqueda de Neide, y cada vez que, bueno, tengo oportunidad de verla o buscarla o platicar con ella, bueno, pues es una de las personas que más ha nutrido este aspecto de entender que cada flor responde a una necesidad personal. Pues mira, antes de entrar a los detalles de las flores, yo tenía aquí entre mis preguntas hacerte la pregunta relacionada precisamente a la creadora de las flores, porque yo creo que debe existir algo, como tú dices, aparte de la búsqueda, cada persona en su búsqueda puede encontrar respuestas, pero no todas despiertan un talento o un don, ¿no? Totalmente. Entonces, para crear todo un sistema debe haber algo más. Entonces me gustaría que me nos platicaras un poco más al detalle de ella. Un poco más al detalle de ella. Es una mujer muy especial, es una mujer que en su vida y en esta búsqueda decidió tomar muchas opciones para sanar interiormente. Una de ellas, por ejemplo, fue cambiar su alimentación o su nutrición, por ejemplo, ¿no? Decidió empezar en un proceso de desintoxicación, de sanación, y particularmente entender a qué responden estas flores, a qué energía responde esta flor. Y estas flores básicamente responden a un nuevo sistema o una nueva estructura universal que tiene que ver con la era de Saint Germain. Saint Germain es, desde el punto de vista espiritual, nuestro nuevo avatar o la persona que nos va a acompañar en el desarrollo, pues, de nuevas necesidades espirituales o de nuevos aprendizajes espirituales. Así como Jesús fue nuestro avatar anterior, en donde trabajamos con el tema de la fe, una fe que de alguna forma la poníamos externamente. Hoy, pues, los seres humanos estamos aprendiendo que nosotros somos creadores de la realidad que se está manifestando exteriormente, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, pues la alquimia de las flores tiene que ver con eso. Y fíjate que eso es algo que me encanta conocer de Neide. Neide nos hace reflexión en el mundo emocional como un mundo necesario. Los seres humanos estamos aquí para experimentar absolutamente todas las emociones, desde la pasión más potente hasta el rencor más encarnado, ¿no? Y son precisamente las flores lo que nos ayuda en esa alquimia o en esa transformación o en este soltar lo que necesitamos soltar para seguir transitando. ¿Por qué? Porque nuestro mundo emocional es finalmente lo que nos mueve. Por eso se llaman emociones, porque es lo que nos da movimiento. Y el tema es que en muchas ocasiones pues se nos olvida que este universo está hecho para movernos, ¿no? Claro, porque somos energía, entonces nos quedamos resentidos, nos quedamos envidiosos, nos quedamos enojados, nos quedamos en la parte física de la realidad, y las flores
nos vienen a despertar eso, ese poder creativo, ese poder mágico, ese poder de alquimia, de entender que no hay nada absolutamente externo que pueda modificar lo interno hasta que no seas tú quien lo elige, quien lo crea, quien lo suelta, quien lo manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues además de conocer el aspecto físico de las flores, se trabaja mucho en el despertar espiritual para que la gente... Pero ¿ella qué hizo? ¿Ella qué hizo? Eso es lo que me interesa saber. Mira, porque a crear todo este sistema, para mí es algo increíble, ¿no? Necesitas valerte de algo, no solamente físico, para saber las propiedades de la flor y experimentar con ellas, ¿no? Claro, en definitiva, yo creo que ellos son personas que no únicamente en esta encarnación han aprendido a hacer lo que hacen, ¿no? Sino que son gente que viene a expresar en un momento lo que ha aprendido en muchas otras encarnaciones. Entonces, bueno, pues ella entró en un proceso de meditación, de desintoxicación, y empezó a entrar en una meditación particularmente con Saint Germain, en donde él es el que indica cuáles son las flores que se necesitan trabajar para despertar esos talentos de acuerdo a la época. Y fue muy interesante porque si nosotros vemos, es un sistema latino, es un sistema vivo que se da en la selva del Amazonas, un lugar que al día de hoy es aparte tremendamente puro. Ahí todavía existen tribus que ni siquiera el dinero, ¿no? Conocen la pureza del agua, del aire que todavía existe ahí, pues es muy particular. Y entonces, bueno, pues crearon todo el sistema a través de las enseñanzas de Saint Germain. De hecho, si tú te das cuenta, muchos de los colores de las flores son colores entre blanquizcos o violetas. Y también tiene una razón de ser, porque son flores que en este momento responden a un proceso de desintoxicación en el que estamos, ¿no? Hoy se dice que, bueno, pues a nivel universal requerimos soltar muchas creencias, requerimos soltar viejos patrones. Hoy todavía no podemos vernos como en ese espacio creativo desde la responsabilidad. Hoy todavía vamos caminando y le echamos la culpa al marido, a los hijos, al tráfico, al volcán, ¿no? Hoy todavía nos vemos muy divididos en este camino. Entonces, básicamente en esta conexión a través de las meditaciones, pues Saint Germain va indicando cuáles son las flores que se requieren trabajar. Y bueno, algo que me encantó de la cita que además dijiste al inicio, muy enfocada en el tema del niño que encarna y que en este momento requiere encarnar pues con una conciencia distinta, con una confianza diferente, con una sabiduría diferente. Hoy vemos niños cristal, hoy vemos niños con otros talentos que ya los tienen incorporados y que somos esta generación los que necesitamos recibirlos con mayor conciencia. Por eso también la apertura a todo este conocimiento, ¿no? Hoy puedes hablar con toda tranquilidad, por ejemplo, ahorita que lo estamos haciendo, que la información fue transmitida por un maestro a través de un canal, porque entonces ella es un canal, efectivamente, ¿verdad? Para poder realizar todo esto. Efectivamente, ¿no? Digo, desconozco específicamente cómo lo hacen, simplemente ella lo menciona. Y la verdad es que, digo, a lo mejor habrá gente que nos escuche y diga, híjole, qué locura. No, yo creo que cada vez más va a ser más común darnos cuenta que hay un mundo espiritual que nos sostiene, que nos apoya y que se expresa a través de cosas tan lindas como son las flores, ¿no? Y lo que mencionaste hace un momento, que en esta época nosotros tenemos que encontrar las respuestas dentro, ya no buscar afuera, ¿no? Sino irnos hacia adentro. Cada día la gente hace más meditación con el simple hecho de que comparte más con la naturaleza, ¿no? Está retomando ese contacto con la naturaleza y eso es pues bastante bueno para esta época que necesitamos la transformación. Claro. Bueno, y podrías platicarnos, Ari, de cuál es la estructura que conforma el sistema de flores. Sí. Fíjate que, bueno, Neide cuando fue empezando a hacer estas caminatas, a contactar con la energía de las flores, a conectarlo con las meditaciones y a ir como haciendo lo que necesitaba hacer, se dio cuenta que requería hacer un sistema que fuera muy enfocado a lo físico, por ejemplo, ¿no? Hay gente que hoy en día tiene síntomas físicos que simplemente con la ingesta de una flor pueden evolucionar para un estado de salud, ¿no? Claro, siempre con la elección personal y la revisión personal de que estoy creando en mi cuerpo, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues la primera parte del sistema está muy enfocada a síntomas físicos, síntomas que pueden ser del oído, la gente que tiene gripa, que tiene un dolor de espalda, porque también ese es un proceso muy natural porque la gente entra en contacto con las flores, ¿no? De hecho, al inicio yo me acuerdo que me molestaba un poco ver que la gente asociaba los síntomas con los remedios. Y yo decía, es que esta flor no es que te va a curar el dolor de cabeza, es que el dolor de cabeza expresa una necesidad emocional que tienes, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice, yo lo que quiero es que se me quite el dolor de cabeza, ¿no? Entonces le compartes una flor para que se le quite el dolor de cabeza o el dolor de oído o cualquier dolor. Y es interesante porque finalmente hay un bienestar tan inmediato que la gente se interesa y dice, oye, ¿qué me diste? Es que esto parece mágico, ¿no? Y entonces siempre la conversación y el acompañamiento y el vínculo con un terapeuta nunca va a reemplazar el que compres un remedio. Esto no es como la farmacia alopática, ¿no? Uh-huh. Esto es el acompañamiento de un proceso en donde vamos entendiendo y dándonos cuenta de que estamos caminando juntos, porque efectivamente la gente que caminamos juntos en muchos momentos, ¿no? Porque a veces para entender las emociones que nos están afectando tenemos que pasar por lo físico. Totalmente, y es validísimo. Y ese es el proceso, porque generalmente nos enfocamos al cuerpo físico, bañate todos los días, píntate, arréglate. A que no tengo hambre, ajá, a que no, aunque tengo tristeza no lloro, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que también se tienen que expresar en lo físico. Y yo creo que por eso nuestro cuerpo se manifiesta con algún síntoma, ¿no? Totalmente. Para que decir, no solamente eres un cuerpo físico, y hay otros en ti que hay que atender y cuidar, ¿no? Algo padrísimo que me sucede con los niños, porque los niños son los que además se permiten esa conexión física con los síntomas, y se la permiten a través de no comer, de no dormir, de sentirse inquietos y de además estar alertas a esos síntomas físicos. El tema es que cuando somos adultos nos desconectamos del síntoma, ¿no? Porque el síntoma estuvo presente siempre. Pero ¿qué pasó? Que nos acostumbramos a no comer, a no dormir, a no ir al baño, a tener las manos frías, a estar estresados, y llegamos al médico diciendo, es que no sé qué tengo, ¿no? Ajá, sí, dígame usted qué tengo. Algo tuyo normal, ¿no? Exacto, nos desconectamos del síntoma. Entonces eso me encanta porque a los niños todo lo expresan en un síntoma, ¿no? Pensemos en el tema de la leucanta. Un chiquito que tiene un sarpullido, que no tiene mucha hambre, que no duerme bien, es una sintomatología. Si nosotros observamos la forma en cómo un niño encarna como un relojito. Come y duerme, casi cronométricamente. El tema es que nos vamos desconectando de esos ritmos naturales que nos hacen estar vivos. Y entonces vamos muriendo un poco, ¿no? El adulto, aunque siente hambre, dice, oye, no, necesito terminar con esto. Y entonces se desconecta el síntoma, sí, ¿no? Y al rato dices, traigo una gastritis que no sé qué pasó. Entonces, hay una parte que es física totalmente, ¿no? Hay un segundo momento o hay una segunda línea del sistema que es mucho más emocional, que es cuando la persona ya sabe que a lo mejor por temperamento o por el momento en el que está pasando hay mucha ira, hay mucha melancolía, hay mucha apatía, lo que sea que esté sucediendo. Y hay un tercer módulo del sistema que promete resolver cosas que están mucho más en función de nuestro sistema familiar, por ejemplo, ¿no? O de nuestra vida, pero nuestra vida como mucho más profunda. Entendamos aquí un síntoma físico. Pensemos el tema de la sordera. No es lo mismo nacer sordo, perder el oído, que dejar de escuchar paulatinamente por el envejecimiento, ¿no? Todos sabemos en algún momento que, bueno, pues el oído es nuestro sentido pues más espiritual, ¿no? El oído es el primer sentido que se desarrolla cuando nuestra madre sabe que estamos vivos, ¿no? Es a través del corazón que escuchan nuestro desarrollo. Pero en muchas ocasiones el hecho de haber encarnado sordo tiene otras implicaciones, ¿no? Un poco espirituales, es decir, elegimos tener una experiencia que nos impide escuchar físicamente. Por lo tanto, el tercer sistema de las flores de Saint Germain lo que de alguna forma
promueven es el que tú puedas restaurar tus cuerpos sutiles para que en futuras encarnaciones tengas una mejor encarnación. No sé si fue un tema de nacimiento o no, pero bueno, de alguna forma resuelve esto. Muy bien. Y bueno, ya que antes de pasar, porque aunada a esta pregunta, yo también quería preguntarte sobre más específicamente sobre las flores, pero también me inquieta saber, porque tú iniciaste las flores de Bach antes, entonces cuando tú ya estás ahorita con este sistema, ¿cómo ves el aplicar los dos sistemas? ¿O te irías solamente por uno? ¿O cómo ves la relación entre estos dos sistemas? Claro, entiendo tu pregunta y fíjate que yo creo que muchos terapeutas florales entramos a veces ahí como en ese conflicto, en ese desarrollo de la mente de qué es mejor, qué funciona más, cómo le hacemos, cómo lo combinamos, ¿no? Al día de hoy existen cerca de 350, si no es que más sistemas florales en el mundo. No estamos hablando aquí de dos. Fíjate, yo no me imaginaba que fueran tantos. Sí, había yo escuchado otros, pero no tantos. Muchísimos. Hoy hay muchísimos sistemas que se estudian, unos de forma ahora sí que formal, otros no tanto, pero también es parte del proceso y de la búsqueda, ¿no? Y te voy a contar desde mí lo que yo he sentido. Para mí, en lo personal, Bach no fue algo que me moviera como lo ha hecho Saint-Germain, ¿no? O sea, es un sistema que de inicio yo me especialicé en las flores de Saint-Germain. Es el único sistema que conozco al pie, al derecho, arriba, abajo. Lo entiendo, lo comprendo, lo manejo y me siento no nada más cómoda, sino muy conectada con el sistema. Y yo creo que es un tema muy personal. Hay gente que se conectó tremendamente con Bach o a lo mejor con otros sistemas. Por ejemplo, en algún momento compré las flores de Chile. Hay un sistema hecho también por una chilena, Teresita Espinosa, que en lo particular, bueno, me parece espectacular también lo que hizo, y también habla de un proceso muy similar a lo que ha hecho Neide. Y bueno, estoy en ese proceso de estudiar, pero para mí, desde que conozco las flores de Saint-Germain, es el sistema que a mí me resuelve y me da como ese espacio. La propia Neide nos habla de que no hay ninguna contraindicación en combinar sistemas. Tú puedes poner 2 gotas de Saint-Germain más Bach, más las flores de Chile, más una serie de cosas, pero también creo que una de las medidas que siempre funciona en la medicina alopática es que con menos hacemos muchísimo más, ¿no? Esto no es química. Bueno, de alguna forma es química, pero a lo que me refiero es que el hecho de que combinemos más no nos garantiza un mejor resultado, sino yo lo dejaría como una invitación totalmente personal a que las personas prueben diferentes sistemas y que sientan qué es lo que suceda, ¿no? O sea, realmente también creo que es parte de una búsqueda, es parte de, no sé, se me ocurre hacer una comparación con los aceites esenciales, ¿no? Hay aceites que le van mejor a mi piel, hay perfumes que le van mejor a mi piel que otros, y el que me quede, pues seguramente también es como esta parte intuitiva de seguir. Sí, como decías, cada persona es un mundo. Totalmente. Y tiene sus propias sensaciones, percepciones, emociones, problemas y situaciones. Y entonces, claro, cada quien debe enfocarse, porque no hay una mejor que otra, ¿no? Siempre todas existen, con buenos resultados. Todos, las rosas de Percival en España, el sistema de Andreas Korte en Alemania, muchísimos sistemas, muchísimos. Entonces yo creo que esto también es un tema de abrirnos a una dimensión de conocer, de aprender, de convivir con los productores, porque hoy muchos productores están vivos también. Entonces cuando tú puedes ver a la persona que está detrás de todo este trabajo, pues también te conecta, ¿no? También te conecta en una o en otra forma. Así es. Bueno, tenemos mucho más sobre el tema, pero vamos a ir a un comercial. Humberto, ¿sí? Nos toca un comercial y vamos a continuar platicando con Ari sobre este tema. Gracias, Humberto.
Enseguida regresamos. Continuamos escuchando Shanti. Shanti. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Flor de Aloe, líder en la industria de la sábila y nopal, ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia. Agustín de Iturbide 1305, Tlaxcalancingo. Flordealoe.com. Bienestar y vitalidad, el placer de una vida óptima. Regresamos. Estás escuchando Shanti con Alma Rosalía. Shanti. Nuevamente con ustedes, amigos, aquí platicando sobre el tema de las flores de Saint Germain. Y bueno, vamos a preguntarte, Ari, sobre qué fundamentos y si existe alguna metodología para el manejo de las flores, el manejo del sistema de las flores. El manejo del sistema como tal. Fíjate que esto es súper interesante porque el fundamento principal es la observación, ¿no? Dijimos que los seres humanos somos completamente distintos, aunque todos compartimos unos ojos, unas huellas dactilares, ¿no? 2 brazos, 2 pies, somos completamente distintos. Por lo tanto, yo creo que una de las claves es el observar la necesidad que está más allá del síntoma. Entonces, como fundamento, yo hago mucho hincapié al inicio, pues, en que la clave es la conexión con el paciente, ¿no? El observar como toda la conversación que ese paciente tiene. En cuanto a la metodología, o sea, en cuanto a los dos, fundamento y metodología, tiene que ver también con un proceso de no nada más el desarrollo interior personal, porque hay mucha gente que cree que cualquier persona puede dar flores, y yo creo que sí, pero no hemos llegado a ese punto. Debemos de aprender primero a sanarnos personalmente para poder llevar a otros a esa sanación que queremos llevar. Entonces, la metodología, claro que tiene que ver con una ingesta continua de las flores durante el día, tiene que ver con particularmente la observación del sueño, del hambre, y básicamente yo creo que el desarrollo de una estructura de conversación muy clara, porque las personas generalmente mezclamos las cosas, ¿no? Como que pensamos, claro, todo tiene que ver con todo, pero hay una forma de ir primero. Si primero requerimos resolver un aspecto físico, lo primero que tenemos que atender es el aspecto físico. Y hay un momento en donde también como terapeuta no puedes proponer que un síntoma únicamente se acompañe del tratamiento de las esencias florales. A veces también hay que recurrir a temas médicos, orgánicos, cuando el síntoma ya ha avanzado a tal grado que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia
prometer que va a mejorar, ¿no? Claro. Por eso es que hay que estar muy en atención, porque es chistoso, la gente ya que ve como esta complicación, entonces se abre a un mundo distinto, ¿no? Y desafortunadamente aquí la idea es manejar algo completamente diferente. Las flores sanan, pero particularmente previenen. Es un síntoma, es un fundamento de prevención, no de curación. ¿Sale? Por lo tanto, es interesante porque, mira, además, algo importante, si estamos hablando de temas emocionales, estamos hablando que el odio más grande es tan sano como la tristeza más grande, ¿no? Las flores no te van a quitar esa sensación, simplemente te van a conectar con la virtud opuesta. Es decir, pensemos en el caso del odio, te van a conectar con el amor. Por lo tanto, trabajan con una polaridad, trabajan con el polo opuesto, trabajan con el despertar virtudes, no con el quitar síntomas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no sé si queda claro con esta pregunta o si respondo como a la inquietud que tienes. No, sí queda. Perdón, es que, no sé, de momento sentí así. Claro, por supuesto. ¿Quieres que tome la palabra? No, vamos a continuar. Sí, era importante que ellos supieran que sí existe un fundamento en este sistema. Claro, y ese fundamento. Y que hay una metodología. Como dices, es importante la entrevista que se tiene con el terapeuta. Claro, por supuesto. Que exista la ética. Por supuesto, el seguimiento. El seguimiento, ¿verdad? Porque si existe un problema físico y saben que este problema ya está avanzado, sí, considerar que la opción también es acompañar a un tratamiento orgánico, ¿no? Totalmente, o sea, la alimentación, el sueño, el ejercicio, la salud de forma general no únicamente está en aspectos emocionales, es un conjunto de variables que hay que tener en cuenta. Bueno, y ahora también es importante saber los beneficios del sistema floral, ¿no? Para entrar luego ya a los detalles de cada flor. Claro. Y de cómo se maneja. Y si es preventivo, pues más a favor. O si estás bien y si en ese momento no tienes ningún tipo de problema, es el momento de acercarte, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo creo que uno de los primeros y los más marcados beneficios es el sueño. Muchas veces las flores o los sistemas de manera general, en particular el sistema de Saint Germain, nos llevan a dormir y a dormir profundamente. Y esto es chistosísimo porque la gente se alarma y dice, pero es que ando como somnolienta. Pues fíjate que ese sueño es como la factura que te está pidiendo el organismo que pagues por todo el desgaste que lo has llevado. ¿Por qué? Porque en el sueño nosotros reparamos no nada más nuestro cuerpo físico, muchos otros espacios inteligentes nuestros. Y es chistoso porque las flores en ese sueño pues expresan sueños de todo tipo, desde los sueños más lúcidos que podemos tener hasta sueños en donde nos vemos perseguidos o nos vemos sucios o nos vemos... para mí el mundo astral de alguna forma es el espacio en donde el alma expresa lo que de forma consciente no se daría permiso a expresar. Por ejemplo, en un sueño podemos volar, podemos comer caca, podemos hablar con una persona que ya está muerta, ¿no? Podemos resolver una necesidad que ni siquiera tiene que ver con esta dimensión, ¿no? Por lo tanto, es padrísimo porque se destapa como esta parte astral en donde podemos de inicio volvernos alquimistas, ¿no? Transformar lo que necesitamos como procesar. Y eso es padrísimo porque en los niños es muy marcado. Un niño no requiere un acompañamiento como el que estamos diciendo en cuanto a la metodología y el seguimiento. Un niño simplemente, al estar conectado con este bienestar, con estas ganas de dormir, con estas ganas de comer, pues nos está hablando de una salud importante, ¿no? Y hago hincapié en el sueño porque hay muchos niños o muchos papás que se alarman porque el niño no está durmiendo, o no duerme bien, o tiene pesadillas, o se está despertando. Para mí ese es un síntoma en donde el niño perfectamente puede ingerir esencias para el mejor acompañamiento de lo que está sucediendo en su mundo interior. No necesitamos hablar. De hecho, los niños son mis mejores pacientes porque son
como mágicos, y después llega la mamá y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y ahí es en donde entonces entramos en un proceso que yo siempre digo es como mucho más sistémico. ¿Por qué? Pues porque también nuestros chicos son el resultado o el reflejo de un sistema mayor. Pues ahorita que estabas hablando de que los niños son con los que te gusta trabajar mucho, háblanos cómo acompañan precisamente el desarrollo de los niños cuando tú les das las flores. Claro, por supuesto, mira. Porque no solamente a lo mejor es cuando no pueden dormir, ¿no? Totalmente, ¿no? Al contrario, o sea, digo, ese es como un síntoma muy claro, muy fácilmente detectable, pero por ejemplo, uno de las cosas que más provocan las esencias florales Saint Germain en los niños es el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, ¿no? Mira, eso está interesante. A los niños, en el momento en que los conectas, es que también es padrísimo, digo, cualquier flor que nosotros conozcamos o hablemos con los niños, es padrísimo porque tiene una historia. Por ejemplo, esta flor que vamos a ver aquí se llama Piper, ¿no? Y entonces tú empiezas a hablar con el niño en esta magia de, mira, Piper es una flor que de repente se siente decaída, como que no conoce el rumbo, como que le duele la espalda, ¿no? Y entonces empiezas a crear una historia en donde el niño simplemente va reconociendo como las virtudes que tiene la flor, ¿no? Entonces generas una creatividad en un mundo emocional de él muy diferente. Por ejemplo, a los niños hay una flor maravillosa que se llama Allium. Allium es la flor del ajo. El ajo particularmente ayuda a resolver los miedos desconocidos, cuando tengo miedo a la oscuridad, miedo a los adultos, miedo a lo que no comprendo. ¿Por qué? Porque pues me da miedo, ¿no? O sea, es un miedo desconocido. Entonces, cuando tú le cuentas al niño la historia de la flor, el niño internamente dice, ay, lo que tengo es miedo, o siento miedo, y está bien sentir miedo, ¿no? O sea, vas creando como esta parte creativa. Por lo tanto, bueno, les empiezan a interesar estas formas, o son ellos mismos los que buscan las flores, ¿no? Hacen sus ramos de flores, dibujan mandalas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas estas dinámicas, además de ayudarnos a ver la vida emocional y la salud de nuestros hijos, pues nos ayudan a ver qué tan creativos somos. Un niño tiene un potencial creativo como no te imaginas, ¿no? Entonces el niño empieza a reconocer en la naturaleza la importancia de hablar con las flores, la importancia de agradecerle a las flores, la importancia de las abejas, la importancia de los árboles, ¿no? Y son ellos mismos los que nos recuerdan a los adultos que tenemos que cuidar este planeta, ¿no? Y de repente son ellos los que quieren reciclar, y son ellos los que quieren plantar, y son ellos los que quieren tener un ramo de flores en la mesa, ¿no? Y son ellos los que nos recuerdan que a través de las flores vivimos, porque, Alma, las flores cuando nacemos están presentes, cuando nos graduamos están presentes, cuando nos casamos y nos comprometemos están presentes, e incluso en el último día y en el último aliento de nuestras vidas están presentes. Entonces, las flores a través del niño expresan la vida, expresan la creación, expresan la creatividad, expresan como esa magia que tenemos de hacer cosas. Por lo tanto, a mí con los niños me encanta trabajar, porque a diferencia del adulto, el adulto tiene una mente desarrollada, unos juicios puestos, unas creencias que simplemente te dicen, oye, si yo me tomo esta agua, ¿de verdad se me va a quitar esto que tengo? ¿No? Y entonces es entrar otro espacio de conversación completamente diferente. Las flores con los niños, sí, literalmente es mágico porque responde su sistema sutil, su sistema biológico natural, y simplemente están bien, ¿no? Y es algo muy hermoso, las flores de veras están presentes a lo largo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Totalmente. Hasta la trascendencia. Bueno, ¿hay alguna flor que sea la estrella del sistema? Sí, mira, para mí Leucanta es el inicio de todo proceso terapéutico, porque en este universo encarnamos a través de la historia y el compromiso con una mujer.
Y tiene su contraparte que es Sapientum. Sapientum es la flor del plátano. No sé si tú has tenido oportunidad de ver una flor del plátano. No, fíjate, he visto la planta, pero no he visto la flor. Bueno, vamos a buscarla por aquí y si no la vamos a poner en el Face después, sí, para que puedan conocerla, pero es una flor totalmente masculina. Y en el video, porque les recuerdo que después editamos un video con mucha aportación de las flores. Totalmente. Información que Ari nos proporciona. Bueno, Sapientum es una flor que trabaja pues nuestra parte más masculina, trabaja la madurez, es la flor del plátano en color morado, tiene una figura muy particular porque nos recuerda también como esta conexión con el Padre, con lo divino, con lo espiritual, y en ese sentido es una flor que se recomienda tomar en muchos procesos de maduración. Si nosotros vemos lo que un ser humano es capaz de hacer entre los 0 y los 7 años, es increíble la evolución que tiene, desde cómo nacemos como un ser dependiente hasta cómo nos independizamos y entramos en un proceso de dentición importante. Entonces, ese proceso de maduración es clave también para el caminar en la vida. Para mí, tanto Leucantha como Sapientum son dos de las flores que siempre procuro pues compartir con la gente que inicia un proceso terapéutico, creativo, distinto y de mucha pues conexión con estos dos aspectos nuestros. ¿Y cuántas flores conforman el sistema? Fíjate que, bueno, comentábamos ya que es un sistema abierto, es un sistema que al día de hoy se siguen, bueno, haciendo caminatas, conectando con estas flores, y al día de hoy tiene 95 esencias florales. El primer sistema está cerrado, el segundo está cerrado y el tercero, el que es un poco más espiritual, aún está abierto. Es decir, todavía se están incorporando flores. Realmente no sabemos cuántas van a haber, sino simplemente se siguen estudiando. Y bueno, yo creo que esto va a tener que ver mucho pues con esta historia o esta búsqueda de Neide. Claro. ¿No? Y bueno, hay mucha información al respecto, pero nos vamos acercando ya al final. Pero antes de terminarlo, me gustaría decir cómo usamos la terapia. ¿Cómo usamos la terapia? Fíjate que, híjole, es interesantísima esta pregunta porque hay mucha gente que cree que requiere un remedio para empezar a trabajar con las flores. Y las flores están, ya dijimos, en todos lados. Puede ser algo tan simple como invitarte a comprar un ramo de flores y ponerla en tu hogar, ¿no? Y ver qué tanta respuesta tiene una flor en mi hogar. ¿Por qué? Porque hay flores que se marchitan rapidísimamente, ¿no? Y eso también nos habla mucho de la vida emocional de nuestros espacios. Para mí ha sido una tristeza ver cómo hoy en día los hospitales cada vez más prohíben las flores por todos estos temas alérgicos, o estos nuevos espacios de trabajo en donde estamos tan limitados de las flores. ¿Por qué? Porque la flor, pensemos, la planta requiere cuidado, requiere como mucha atención, requiere agua, requiere luz, requiere estar contenta. Y mimos. Requiere mimos. Y fíjense que esto es padre porque te das cuenta que así también los seres humanos, ¿no? A veces estamos como una plantita olvidada por ahí. La terapia consiste en que tú puedas reconectar con la fuerza de la naturaleza en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos. Si quieres explorarlo con un remedio, te invito a que lo hagas, a que busques un buen terapeuta. En Puebla tenemos muchísimos buenos terapeutas, porque el terapeuta también va a ser la clave de ese acompañamiento y de ese saber lidiar con la sintomatología o con las crisis curativas que se pueden presentar. Hay muchas flores que al inicio nos pueden provocar un llanto inexplicable y la gente se asusta porque tiene como la idea de que la salud es reprimir. Y aquí es al contrario, la salud es expresar, y si lo que ha habido es mucha tristeza, mucho enojo, frustración, ansiedad, depresión, pues lo que se va a estar expresando, pues a lo mejor de inicio no va a ser tan lindo. Y también tienes que abrazarlo, también tienes que reconocerlo, también tienes que caminarlo. Entonces yo creo que hay muchísimas formas de trabajar con esta terapia, ¿no? Desde simplemente aprender a observar pues estos campos o estos jardines, o qué tanto yo me permito estar en contacto con las flores, ¿no? Qué tanto me permito ser tan creativo con las flores, ¿no? Hacer un pequeño mandala. Esto ya es terapéutico, ¿no? No es únicamente llevarlo a un proceso como tal, pero sí darnos cuenta que
pues pareciera que el desarrollo nos está quitando esa conexión con lo natural, ¿no? En todos lados. Así es. Pues Ari, quiero agradecerte mucho el tiempo que has compartido con nosotros y el conocimiento de esta terapia tan maravillosa que tenemos en América, y que, bueno, aquí en Puebla, como dices, hay muchos terapeutas. Ari también está aquí a disposición. En el video vamos a poner sus datos de contacto. Si quieres puedes darnos tu correo. Claro que sí, yo, mi correo es ari.ruiz@yahoo.com.mx. Ahí me pueden localizar, o hay un sitio en Facebook que se llama Flores de San Germán en Puebla, particularmente, bueno, pues para estar aquí como mucho más en sitio, pero bueno, pues también buscar, creo que la búsqueda también es importante. Claro, ¿no? Pues Ari, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a nuestros seguidores. Claro. Donde quiera que se encuentren, les mandamos besos y bendiciones, ¿verdad? Para que nos acompañen cada miércoles por su programa Shanti, el Sendero del Alma, en www.mexicoprioridad.com. Hasta pronto, hasta el próximo miércoles, y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Shanti. Cada día